Buenos días, queridos estudiantes. Continuando con el tema del género narrativo, hoy veremos los tipos de narrador. Pero primero veamos qué es un narrador. Cada vez que leemos un texto literario, nos encontramos con un narrador que es aquel que relata la historia. No es lo mismo autor y narrador. El autor es el creador o persona real que escribió el texto y el narrador es un personaje creado o voz ficticia que nos cuenta las acciones o hechos. De acuerdo a su participación en la historia o diégesis, clasificaremos los narradores en dos categorías: heterodiegético, que no es parte de la historia, y el narrador homodiegético, que sí participa en ella. Dentro de los narradores heterodiegéticos tenemos al narrador omnisciente y el narrador objetivo, que también es conocido como observador. El narrador homodiegético se presenta como el narrador testigo y el narrador protagonista. Este último es también conocido como autodiegético, ya que narra su propia historia. Voy a definir estos tipos de narrador de acuerdo a la figura. El narrador omnisciente es como un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Nos puede narrar desde las acciones hasta los sentimientos de los personajes. Veamos el siguiente ejemplo, que es un fragmento de la obra Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. En este ejemplo podemos observar que el narrador sabe todo lo que le sucede a los personajes, incluso nos da cuenta sobre los sentimientos del personaje Santiago Nazar. El narrador objetivo es como una cámara que solo se encarga de registrar los hechos y describirlos. Se diferencia del narrador omnisciente, ya que el narrador objetivo no narra sentimientos ni juzga a los personajes, solo narrará fríamente el hecho. Veamos este ejemplo de Camilo José Cela. Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una seña al chico. Aquí se nota que el narrador solo se encarga de describir los hechos como si una cámara nos diera cuenta de lo que registra. El narrador testigo es aquel que sí está presente en la historia, pero no es el protagonista, sino un espectador que lo acompaña. Se encarga de narrar principalmente lo que le sucede al protagonista que él ve, así como en este ejemplo. Holmes pasó junto a la sirvienta y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí. El mobiliario estaba esparcido en todas direcciones con estanterías desmontadas y cajones abiertos, como si la señora los hubiera vaciado a toda prisa antes de escapar. Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza y metiendo la mano sacó una fotografía y una carta. Aquí notamos que la historia es narrada por Watson, quien sí participa en ella, pero el protagonista es Sherlock Holmes. El narrador protagonista se presenta cuando el personaje principal narra lo que a él le sucede, es decir, nos cuenta su propia historia y es el centro de ella. Por ejemplo, en el siguiente fragmento de El Relámpago, que dice: me encontraba recostado en unas redes en la enramada de Felipe Veda. Eran las 3 de la madrugada y yo no había podido dormir nada. La lluvia caía a cántaros sobre el techo de palma y las múltiples goteras se escurrían por todo el lugar. Había 3 donde yo dormía, casi chorros de agua constantes. En este fragmento el narrador nos está contando su propia historia. Según la persona gramatical que predomina en cada narrador, podemos ubicar a los 2 primeros en tercera persona y a los 2 últimos en primera persona. Bueno, muchas gracias estudiantes y recuerden que con la información dada en los 2 videos sobre narración, sobre género narrativo, ustedes podrán resolver los trabajos propuestos, que serán
subidos a la página de Ciscolegios y también serán enviados a sus respectivos correos. Muchas gracias.